escuchábamos al principio del programa a nuestra compañera Natalia Gual describir quiénes son los integrantes de esa comisión, bueno, uno de los integrantes representantes del movimiento sindical del Instituto Cuesta Duarte es Hugo Bay, a quien estamos recibiendo. Bienvenido, Hugo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bien, placer, Hugo, Hugo. para empezar, la representación del movimiento sindical ha tenido discrepancias con el diagnóstico porque entiende que se centra demasiado en las pasividades sin analizar otros aspectos que están vinculados a la protección social. ¿Es así? Exactamente, es uno de los elementos que nosotros entendemos que está faltando en esta discusión y tiene que ver con que cuando hablamos de seguridad social, obviamente, no solo estamos hablando de jubilaciones y pensiones, sino que estamos hablando de lo que invierte el país, por ejemplo, en áreas donde nosotros vemos que hay déficit muy importantes. Esto es el sistema de cuidados, lo que el país gasta en discapacidad, lo que el país invierte en primera infancia. Es decir, son todos elementos o dimensiones de la seguridad social que evidentemente es necesario que el país avance y nosotros vemos con preocupación el hecho de que estemos centrando esta discusión exclusivamente en el tema de pasividades. Fundamentalmente, es decir, y en particular en el gasto, ¿verdad? Es decir, en cómo contener el gasto en pasividades, cuando en última instancia de todas estas discusiones lo que subyace es una idea del estado de bienestar que queremos construir como país para los próximos años, para las próximas décadas. Y nosotros en particular somos promotores de la necesidad, y en particular por los cambios demográficos, por los cambios en el mundo del trabajo, somos promotores de la necesidad de un estado de bienestar cada vez más desarrollado, cada vez más potente, más solidario y que atienda de forma, vamos a decir, más precisa a los colectivos más vulnerables, por supuesto a toda la población, pero especialmente a aquellos colectivos más vulnerables. Denise. O sea que por ahí hay uno de los elementos que nosotros creemos que está faltando a todo este proceso de discusión. Denise. Sí, en línea con esto que estás planteando, ustedes sugieren que se hace mucho énfasis en la sostenibilidad financiera de esto y no tanto en la sostenibilidad social. ¿Por qué importan la sostenibilidad financiera y social ambas para que este sistema se sostenga finalmente? Claro, evidentemente, la sostenibilidad financiera es un requisito imprescindible de cualquier sistema de seguridad social. Es decir, la sostenibilidad social fundamentalmente refiere a que el sistema proteja y proteja de forma adecuada a toda la población y en especial a los colectivos con mayores dificultades, ¿verdad? A los sectores que dentro del mercado de trabajo perciben remuneraciones sumergidas, a los sectores que están en la informalidad, a las mujeres que sabemos tienen diversos tipos de discriminaciones en el mercado laboral. Y en ese sentido nos parece que el diagnóstico que se aprobó en marzo, en el marco de esta comisión de expertos, no hay un balance equilibrado entre ambas dimensiones. Es decir, hay un foco muy centrado en una preocupación que es una preocupación relevante que tiene que ver con la sostenibilidad económico-financiera del sistema, pero donde nosotros percibimos el riesgo de que, como ocurrió en los años 90, es decir, el sistema vuelva de alguna manera a dejar excluido a un conjunto muy importante de trabajadores. Y esto tiene que ver con la visión que ha emanado por parte de algunos actores que hoy están liderando este proceso de la reforma sobre los cambios que se han instrumentado en los últimos años y que obviamente han sido promovidos e impulsados por el movimiento sindical. Me refiero brevemente a dos. Algo de esto comentaba Natalia al principio del programa. La ley de flexibilización de acceso a las jubilaciones del año 2008, ¿verdad? Que tuvo vamos a decir, que vino a revertir unos parámetros muy rígidos para que un conjunto importante de la población pudiera efectivamente jubilarse, sobre todo mujeres y sobre todo los trabajadores con historias laborales más precarias. Y por otro lado, el aumento de la jubilación mínima, ¿verdad? Si hoy rigiera la jubilación mínima que se instrumentó en la reforma de los años 90, esta valdría aproximadamente 7.500 pesos. Sucesivos incrementos adicionales de la jubilación mínima hoy lo ubican cerca de los 15.000 pesos,
un poquito por abajo, lo cual evidentemente no es gran cosa, pero efectivamente, desde el punto de vista de lo que es la adecuación, de lo que es la suficiencia de las prestaciones, este es un elemento muy importante. Por lo tanto, nosotros vemos que lejos de que estos factores, de que estos cambios sean el origen de los problemas económicos financieros que hoy tiene el sistema, estas reformas vinieron a tapar agujeros, ¿verdad? Vinieron a tapar déficits muy importantes de la reforma estructural de los años 90. Y por lo tanto, tememos que parte de los cambios puedan otra vez generar dificultades, tanto en materia de cobertura como en suficiencia. También la sostenibilidad social tiene que ver con la legitimidad y con la necesidad de discutir las reformas y, digamos, gestionar los sistemas a través del diálogo social, a través de la participación social, y en ese sentido también percibimos que esta comisión de expertos, que sin duda involucra una discusión técnica que es necesaria, debería, una vez que concluya esta etapa, pasar a un diálogo social donde los actores políticos, por supuesto los partidos, pero también los actores sociales tengan la posibilidad de discutir en términos políticos, que en última instancia es lo que está en juego aquí, es una discusión de carácter política y no técnica, qué sistema de seguridad social queremos construir. Hugo, ya te pedimos brevedad porque nos tenemos que ir. Uno de los subsistemas del que muchos habló fue el de la caja militar. ¿Qué tanto incide en la problemática que presenta el sistema y cómo se refleja en el diagnóstico de la comisión? Lo perdimos a Hugo. Perdón, no alcancé a escuchar la pregunta por un problema Primero te había pedido brevedad y es el tema de la caja militar, que ha sido uno de los tantos temas. La pregunta es ¿cuánto incide en la problemática que presenta el sistema y cómo se reflejó en el diagnóstico de la comisión? La caja militar. Efectivamente, nosotros vemos que es un sistema, es decir, el diagnóstico no plantea adecuadamente que estamos frente a un problema de otra magnitud, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, de una magnitud mucho mayor es el de la caja militar. Para que ustedes tengan una idea, la edad de retiro de la caja militar está en el orden de los 47 años, cuando en el BPS está en el orden de los 63 años. Estos son datos del año 2019. Los militares en el 2019 se retiraron con un 136% del salario que ganaban, cuando esa estimación en BPS, que se llama la tasa de reemplazo, estaba en el orden del 53-54%. Por lo tanto, las diferencias son abismales entre un sistema y otro, y nosotros vemos con preocupación que efectivamente haya una reforma con la profundidad que requiere el régimen militar. Es decir, percibimos que algunas señales, como por ejemplo la de la semana pasada, en el marco del 18 de mayo, donde por parte de actores del ejército señalaban que la reforma del año 2018, que nosotros la consideramos muy tibia, era una reforma que en todo caso había incorporado elementos negativos que era necesario revertir. Bueno, claramente estamos hablando en idiomas completamente diferentes. Nosotros entendemos que la reforma de la caja militar es absolutamente imprescindible para darle legitimidad social a todo el otro conjunto de reformas que indudablemente el resto de los subsistemas también precisan. Pero ahí hay un primer pilar que es absolutamente esencial. Y yo me animo a decir esto último. Si uno mira lo que se cobra hoy entre el 20% de las pasividades más altas de la caja militar, en promedio cobran 108.000 pesos. Yo me atrevo a decir que una reforma de la caja militar, entre muchos otros aspectos, necesariamente debe incorporar un impuesto a las altas jubilaciones, ¿verdad? Y, ojalá que en el marco de las propuestas que hoy estamos discutiendo podamos alcanzar un consenso para que esas jubilaciones militares tan altas que se dieron con parámetros absolutamente diferentes, en condiciones de privilegio frente a lo que son el resto de los regímenes, tengan su aporte, digamos, en el marco de esta discusión más amplia que pretendemos dar. Veremos efectivamente si tenemos eco con nuestra propuesta. Hugo Bay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias.